Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos por este medio. Espero que se encuentren bien, espero que este tiempo que vamos a pasar aquí sea de mucha bendición para todos nosotros, este tiempo en buscar a Dios juntos y poder escudriñar la palabra, sobre todo este hermoso libro que es el libro de Job. Y yo quiero en esta hora invitarlos a que podamos orar, que hoy el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Sé que muchos de ustedes siguen trabajando por internet en sus escuelas, pero es bueno, chicos, que podamos tomar un tiempo en buscar a Dios. Es bueno que podamos unirnos y poder estudiar un hermoso libro. Nuevamente les repito, es el estudio del libro de Job y les voy a pedir que oremos. Espero que tengan ahí su pluma, su Biblia para que lean junto conmigo, su cuaderno y sobre todo la disposición de que hoy a ti y a mí Dios nos hable. Vamos a orar. Señor, te damos gracias como jóvenes por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que este día tú lo hiciste para gozarnos y alegrarnos en él. Gracias porque cada corazón que el día de hoy se está disponiendo, Señor, a poder estudiar esta hermosa porción de tu palabra que es este libro de Job. Señor, yo te quiero pedir que seas tú el que nos dirija, que seas tú el que nos instruya, el que abras nuestro entendimiento a tu palabra como jóvenes, que tu palabra hoy penetre a nuestros corazones, haga la obra por la cual tú la has enviado, Señor. Danos entendimiento para tu palabra, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando este tiempo y convenciéndonos de las verdades que hay en tu palabra, Señor. Y sobre todo, que en medio de este tiempo que vamos a iniciar hoy, Señor, del estudio bíblico, Señor, lo principal de todo, Señor, es que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, y nos permitas conocerte cada día más a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo, al cual has enviado. Yo te lo pido en esta hora, Señor, y te doy gracias porque es un privilegio, Señor, poder el día de hoy estudiar tu palabra, Señor, junto con los demás jóvenes, Señor, que se han de conectar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, chicos, vamos a empezar este tiempo. Yo les voy a pedir que desde ahorita empiecen a buscar el libro de Job. Yo también lo voy a hacer. Vamos a buscar el libro de Job y ahí vas a dejar una pluma, no sé, un separador y vamos a abrirlo desde el capítulo 1 porque vamos a empezar desde el 1, ¿va? Y bueno, quiero darles una pequeña introducción de este libro, del libro de Job. El libro de Job es uno de los primeros 5 libros poéticos. Los otros 4 son Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero el primero de esos es el libro de Job. Entonces, son 5 libros poéticos. Es parte de esos libros, es el libro de Job. También, bueno, vamos a mencionar que el nombre de Job en hebreo significa perseguido o arrepentido. Anótenlo bien. ¿Qué significa perseguido o arrepentido? El autor. Vamos a ver el autor. ¿Quién escribió? Si se sabe quién escribió este hermoso libro. Y bueno, muchos dicen que pudo haber sido el mismo Job. Otros dicen que pudo haber sido Moisés, ya que la tierra donde vivió Job, que era la tierra de Uz, está muy cerca de Madián, donde vivió Moisés. ¿Sí? Otros dicen que Salomón. ¿Por qué? Porque se asemeja a muchas partes del libro de Eclesiastés. Y otros dicen que Eliú, amigo de Job, que posteriormente vamos a oír mucho de Eliú. Pero
pero pues en sí no se sabe bien quién fue el autor. Pero bueno, hay algunos que mencionan que pudo haber sido Moisés, Job, Eliú, el mismo Salomón. ¿Sale? ¿En qué época? ¿En qué época fue escrito? Fue escrito en los tiempos de los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Yo te voy a pedir, te voy a dejar una tarea. Yo sé que están llenos de tareas, pero les voy a dejar una tarea que investiguen qué es un patriarca. Anótalo ahí en tu libreta. ¿Qué es un patriarca? Es importante que nosotros podamos ver, bueno, quiénes eran los patriarcas, ya te lo dije. Abraham, Isaac y Jacob, y se cree que fue escrito más o menos en esa época de ellos. Job es un personaje real. Esto es importante que lo sepamos. No es un personaje ficticio, es un personaje real. En Romanos 11:35, anótalo. No los vamos a leer estos, pero anótalo, Romanos 11:35. Y Primera de Corintios 3:19, he citado unos versículos del libro de Job, pero también en Ezequiel 14:14 y Ezequiel 14:20 se habla o es mencionado Job. En Santiago 5:11, fíjate lo que dice Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Fíjense, en el Nuevo Testamento, en Santiago 5:11 es mencionado Job. Entonces nos podemos dar cuenta que Job no es un personaje ficticio, fue alguien que realmente existió. Y bueno, aquí viene algo bien importante. Vamos a ver el propósito de este libro, unos de tantos propósitos. Vamos a ver, yo hoy voy a mencionar 2 propósitos por los cuales Dios nos ha permitido tener este libro. Y bueno, y permitió que estuviera en su palabra este libro. Dice, fíjense algo, un propósito por el cual Dios permitió que se escribiera este libro es para mostrarnos la soberanía de Dios y lo que significa tener una fe verdadera. Qué importante es que nosotros como jóvenes sepamos esto, que uno de los propósitos del libro de Job es mostrarnos la sabiduría de Dios y mostrarnos una fe verdadera. ¿Qué es un Dios soberano? Un Dios soberano es que nuestro Dios es soberano porque Él tiene control de todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control de todo. Liz, tú me estás diciendo, Dios no se le escapó esto del coronavirus. No, la Biblia no dice, Dios es soberano y Dios tiene el control de todo. Y nosotros debemos de ver eso. Dios tiene el control de todo, ¿sí? Otro propósito es enseñar, anótalo bien, anótalo ahí en tu cuaderno. Otro de los propósitos del libro de Job es enseñar arrepentimiento. Como que esta palabra no nos gusta mucho, pero ese es uno de los grandes propósitos del libro de Job, es enseñar arrepentimiento. Dios eligió, fíjate, esto es importante, joven. Dios eligió este hombre del Antiguo Testamento para mostrar que también él necesitaba arrepentimiento. Él necesitaba arrepentirse. Era uno de sus mejores hombres del Antiguo Testamento, Job. Pero Dios nos quiso mostrar por medio de este libro que también este hombre, a pesar de lo que vamos a ver hoy, también era un hombre que necesitaba arrepentirse. Job dijo, fíjense, ¿por qué decimos esto? Porque lo basamos en la palabra. Job dijo, casi al último de este libro, dijo, de oídas le dijo a Dios, fíjense algo, le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. ¿Qué dijo Job? Me aborrezco y me arrepiento. Entonces vemos cómo aquí Job se arrepintió porque llegó un momento en su vida que lo vamos a ver más adelante. Él creía que él no, pues él era un hombre muy bueno, que no tenía nada de qué arrepentirse.
¿Y cuántas veces nos ha pasado así a nosotros que decimos, no, pues yo no le hago daño a nadie, pero la palabra nos dice que todos hemos pecado? Y Dios nos permite hoy tener este libro de Job para mostrarnos eso, que todo ser humano necesitamos arrepentimiento. También, fíjense algo, nos enseña otra cosa, que no importa lo bueno que creamos ser a los ojos de Dios. Fíjate, no importa lo bueno que creamos ser a los ojos de Dios. Todos, repite ahí, todos necesitamos arrepentirnos porque todos hemos pecado. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No importa lo bueno que tú te puedas ver, no importa lo bueno que tú creas que te ves delante de Dios o yo me crea, todos necesitamos arrepentirnos y en este libro es lo que vamos a ver. También vamos a ver que Job llegó un momento en que a los que lo rodeaban, él les dijo que él creía que estaba bien delante de Dios. Él se los dijo, yo creo que yo estoy bien delante de Dios, no tengo ningún mal, pero no es así. Todos hay algo en nuestra vida en lo cual tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Otra cosa, fíjense, quería entrar a la presencia de Dios. Esto es algo que a mí me sorprende. Él quería entrar a la presencia de Dios para defenderse, pero se dio cuenta que necesitaba arrepentirse. Él quería entrar para defenderse, pero después se dio cuenta que lo que él necesitaba era arrepentirse. Muchas veces nos pasa, aún como jóvenes, tenemos que meditar. Y en la actualidad, fíjate algo, yo no sé si a ti te pasa, a mí me ha pasado. En la actualidad nos justificamos de cómo somos y de lo que hacemos culpando a otros. A mí me ha pasado. Nos justificamos de cómo somos culpando a otros. Un ejemplo, muchas veces decimos, soy así porque mis papás esto me han hecho. Soy así, ¿sí? Por esta situación. Y no la vivimos justificándonos. Hasta que no, y yo quiero que te quede esto bien importante, joven, hasta que no reconozcamos que somos pecadores, sí, escuchaste bien, hasta que tú y yo no reconozcamos que somos pecadores y nos acerquemos a Jesús, quien llevó todos nuestros pecados, seguiremos culpando a otros. ¿Oíste? Hasta que tú y yo, joven, no nos consideremos pecadores y nos acerquemos a Jesús, que llevó todos nuestros pecados, ¿sí? Seguiremos culpando a otros. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho tiempo cuando yo no me acerco a Dios y me justifico de lo que hice y no reconozco que yo he pecado, que muchas cosas son porque yo me he alejado de Dios. Voy a vivir con orgullo. Pero Dios hoy nos quiere enseñar y quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque por eso vino a Jesús. Vino para que cada uno de nosotros podamos ir a Él, y Él es el que por medio de Él dice que Dios nos perdona. Nos rodeamos de todo lo que hay en el mundo. Yo no sé si a ti te ha pasado. A mí me pasa todos los días. Me rodeo de todo lo que hay en el mundo. Nos encontramos que aún en lo que tenemos en el mundo no encontramos solución, no encontramos consuelo, porque no nos dirigimos a Dios. ¿Sabes? Muchas veces queremos encontrar en las cosas del mundo lo que nunca vamos a poder encontrar. Solamente lo podemos encontrar en Dios, porque Él es nuestra plenitud. Él es el único que lo puede llenar en todo. Y todo, fíjate, muchas veces, y todo lo tecnológico material nos da una seguridad, entre comillas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene cómo ir a Dios. No tiene un Salvador a quien dirigirse. Nosotros le damos gracias porque ahora sabemos quién es nuestro Salvador. Es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate algo, el ser humano actual no sabe a dónde va porque no tiene rumbo.
nosotros sabemos que nosotros sí tenemos rumbo y nuestra meta es un día estar en la presencia de nuestro Señor. Todos nos debemos acercar a Dios como pecadores. Si escuchaste bien, todos debemos acercarnos como pecadores y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Y cómo conoceremos a Jesús como nuestro Salvador? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo? ¿En dónde? Y yo te voy a decir algo. Cuando tú y yo nos acercamos a la cruz, donde Él entregó su vida para salvarnos, ahí empezamos a conocerlo verdaderamente. Cuando vamos a Él reconociendo que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él y que ahora nosotros somos salvos gracias a ese gran sacrificio, porque reconocemos el sacrificio de Jesús. Solamente así empezaremos a conocer a Jesús y verlo primero como nuestro Salvador y después como nuestro Señor. Por eso dice que lo reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y saben, en este libro de Job vamos a conocer de esa manera a nuestro Salvador. Y vamos a comenzar. Yo te voy a pedir que agarres tu Biblia, ahí donde estás. Ya te dije, tienes un cuadernito. Agarra tu cuaderno y vamos a empezar versículo por versículo este libro. Van a haber cosas que a lo mejor vas a decir, a ver, espérame tantito, y yo te voy a pedir, sé como los de Berea, dice la palabra. Tú después de que hoy vamos a estudiarlo, tú después ve a la palabra, ve a Dios y dile, Señor, ¿qué es lo que tú me estás hablando aquí? Y no nada más te dejes llevar por lo que yo voy a decir. Yo estudié, yo le doy gracias a Dios, yo le pido que Él me guíe, pero tú sé como los de Berea. Creo que ahorita como jóvenes podemos ir a buscar a Dios y pedirle, Señor, muéstrame lo que tú me quieres hablar en este libro. Y bueno, vamos a comenzar en Job 1, versículo 1. Y dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A ver, apartado del mal. A ver, espérame, Lisette. O sea, él era un hombre perfecto. O sea, no que Jesús es el único hombre perfecto. Entonces, ¿había otro que era Job? No. Vamos, por eso es importante que escudriñemos lo que Dios nos quiere hablar en su palabra. ¿Qué significa la palabra perfecto? ¿Qué significa temeroso de Dios? ¿Qué significa que era apartado del mal? Vamos a ver qué Dios nos está hablando y a ti y a mí en estos textos. Entonces vemos aquí que Dios nos dice que este hombre era de la tierra de Uz. Y Uz era por el Medio Oriente, cerca de Madián, lo dijimos en la introducción. Era perfecto. Yo le decía a Dios, bueno, si era perfecto, entonces era un hombre que nunca pecó. Pero Dios después me hablaba y me decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de mi gloria. Job era un hombre pecador. Era un hombre del Antiguo Testamento, ¿sí? Era un hombre después de Adán y Eva, que ya había empezado el pecado. Entonces sí era un hombre pecador, no era que no tenía pecado, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, chicos. No van a decir, ay, entonces Job era semejante a Jesús porque nunca pecó. No, sí era un hombre pecador. Pero aquí cuando Dios nos dice perfecto, es porque era un hombre que tenía relación con Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que vamos a ver en el versículo 5, era un hombre que ofrecía sacrificios a favor de sus hijos. Y esto es bien importante cuando vayamos al versículo 5. Era un hombre que ofrecía sacrificios a favor de sus hijos y tenía presente a Dios en su vida. Dios dijo, es que es un hombre perfecto, pero la palabra perfecto aquí es porque era un hombre que realmente tenía presente a Dios en su vida. Era un hombre que reconocía que había un Dios todopoderoso. Mi pregunta para ti, para mí, joven, ¿tú reconoces a Dios que Él es el todopoderoso, el todo suficiente? Yo quiero que tú y yo meditemos en esto.
¿sí? Dice también ahí que era un hombre temeroso de Dios. Tenía un concepto alto y santo de Dios. Ese es un hombre temeroso de Dios, que tiene un concepto alto y santo de Dios, que sabe que Dios es el Dios de dioses, el Señor de señores. Y yo te quiero decir a ti, joven, tú tienes un alto concepto de Dios. Tú y yo tenemos un alto concepto de Dios. Este hombre era por eso temeroso de Dios, ¿sí? Y por ende era un hombre que dice aquí en la palabra que trataba de apartarse del mal. Quiero que sepas algo y te voy a adelantar un poquito lo que vamos a decir más adelante. En sus tiempos de Job todavía no existía la ley. La ley existió hasta Moisés. Él todavía no sabía que el matar era malo, él todavía no sabía que el mentir era malo, que la avaricia, él no lo sabía. Con un papel o así como en los tiempos de Moisés cuando Dios les dio la ley. Pero sabes, dice en la palabra que Dios puso en nosotros eternidad en todo ser humano. Y él reconocía que había un Dios al cual él tenía que venerar, al cual él tenía que servir. Aunque todavía no existía la ley, joven. Y tú ahora y yo tenemos la ley del Señor, es la Biblia. Y que Dios nos dice, como le dijo un día a ese joven Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a algunas cosas que están escritas, ¿no? Dice, conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos dice, nunca apartes de tu boca este libro. Ahora tú y yo sí tenemos la ley escrita, pero dice ahora Dios que quiere que la esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en los tiempos de Job no era así. Vamos a leer ahora el versículo 2. Ya nos quedó entendido que no es porque no pecaba, sino porque era un hombre que reconocía a Dios en su vida, sabía que ahí había un Dios, tenía un alto concepto de Dios, ¿sí? Por eso la Biblia lo llama así, perfecto, un hombre que reconocía a Dios recto y por ende temía a Dios, sabía que había un Dios, ¿sí? En los cielos. Y luego dice el versículo 2, vaya a tu Biblia, versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué nos habla? Que tenía familia, ¿cierto? Que tenía una familia este hombre. ¿Cuántos tenía? O sea, tenía bien poquitos, ¿no? Tenía 7 hijos y 3 hijas. Nada más 11. ¿Qué más quería, verdad? Luego vamos al versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, aquí nos habla que este Job era un hombre empresario en sus tiempos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía mucho transporte, camellos, ¿sí? Imagínate, tenía camellos, asnas, muchísimos criados, tenía ovejas, ¿sí? Y dice que era un hombre muy, muy famoso. Y aquí vemos realmente que era un empresario de sus tiempos. Y eso es bueno saber parte de la vida de Job. Aquí nos describe muchas cosas de Job en los primeros versículos. Y luego el versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, sus hijos les gustaba la fiesta, como los jóvenes actuales, ¿no? Dice que hacían banquetes, que disfrutaban. ¿Es malo disfrutar ciertos tiempos? No, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿sí? Hay que saber, dice la palabra, gózate joven en los días de tu juventud, pero toma en cuenta que de todo lo que tú hagas, Dios te tomará en cuenta, ¿sí? Pero dice que
que sus hijos tenían una buena vida, ¿sí? Hacían banquetes, disfrutaban, hacían fiestas, pero fíjense algo, en el siguiente versículo lo vamos a leer, Job tenía un cierto temor. Y vamos a leer por qué. Dice el versículo 5, vamos al versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, ¿y qué hacía? Ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuántos días? A veces, todos los días. Fíjense, Job, aquí vemos que Job se preocupaba de que en un momento dado sus hijos hubieran blasfemado contra Dios. ¿Y qué es blasfemar? Hablar mal contra Dios, es decir algo contra Dios. ¿Y cuál era su preocupación? Que a lo mejor Dios los castigara. Y dice que él ofrecía holocaustos, ofrecía un sacrificio. Fíjate algo, ahora el último sacrificio, nosotros ya no, gracias a Dios, ya no realizamos sacrificios como en el Antiguo Testamento. Ahora el último sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo, el cual murió y dice que fue como cordero al matadero. Murió por nuestros pecados. Él fue el último sacrificio que envió el Padre para darnos salvación y vida eterna. ¿Te das cuenta que desde el Antiguo Testamento nos empieza a hablar del plan de salvación que Dios ya tenía preparado para nosotros? Dice aquí que Job ofrecía un holocausto, era un sacrificio, ofrecía un cordero, lo mataba y dice que lo hacía por cada uno de sus hijos y lo ofrecía a Dios por si ellos habían pecado contra Dios. Y fíjense algo, Moisés, que diga Job, yo pensando en Moisés, era el sacerdote de su casa. En los tiempos de Job no existía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote empezó a existir después. Entonces él, como sacerdote de su casa, él ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, por el pecado de sus hijos. ¿Y qué vemos aquí? Yo quiero decirte que como él actuaba como sacerdote en su casa y ofrecía sacrificios a Dios por el pecado de sus hijos, porque él pensaba, mis hijos tal vez pecaron contra Dios. Pero miren algo bien importante. Yo no sé si tú ves, aquí no dice que él ofrecía sacrificios a Dios por su propio pecado. No dice así. Dice que por el pecado de sus hijos. Y yo quiero decirte algo. Muchos padres están preocupados por sus hijos. Job reconoce que necesitaba ir a Dios a pedirle por sus hijos. Hay muchos papás, tal vez tus papás, muchas veces han ido a Dios a interceder por ti. Agradece a Dios por la vida de tus padres. Eso es hermoso que tus padres hagan por ti y por mí. Es hermoso la intercesión de los papás. Pero yo me preguntaba, y aquí no habla que él ofrecía sacrificios por él mismo, por sus pecados. Y yo me pregunto esto, joven. ¿Será que Job creía que sus hijos sí pecaban y él no? Yo quiero que tú respondas esa pregunta. ¿Será que él decía, no, es que ellos sí pecan, yo no peco? ¿Por qué no ofrecía sacrificios por él mismo? Eso es bien importante que nosotros lo analicemos. Dice que los ofrecía por sus hijos, mas no por él. Y yo de verdad, yo le decía a Dios, ¿por qué por él no los ofrecía? Y tal vez más adelante vamos a hallar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Y nosotros, nuevamente te repito, nuestro holocausto ahora es Cristo. Ahora Cristo es el que murió en tu lugar y en mi lugar, en esa cruz. Qué hermoso es tener un Salvador, un Redentor, un justificador, uno que intercede, dice en la palabra, delante del Padre, Él y el Espíritu Santo.
Joven, qué valioso es nuestro Señor Jesucristo ahora que ni tus padres tienen que ofrecer esos sacrificios de antes, ni tú, sino que ahora es cuestión de que tú y yo pongamos nuestra fe en nuestro único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. Y luego versículo 6, vamos al versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, fíjate algo, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dice, fíjate, aquí yo dije, ¿cómo? Vinieron a presentarse delante de Dios, dice, los hijos de Dios y Satanás. No le dicen que a Satanás es hijo de Dios, dice, y aparte Satanás. Y bueno, aquí la palabra hijos de Dios son criaturas inteligentes, no son ovnis, son criaturas inteligentes por Dios creadas. ¿Quiénes son esas criaturas? Sí, tal vez ya lo dijiste, los ángeles. Dice que los ángeles dan informes a Dios de lo que ocurre en la tierra. Dice que se fueron a presentar delante de Dios. Y sabes, porque Dios usa a los ángeles y dice que ahora los ángeles de Dios vienen a sus hijos, a muchas veces guardarlos, protegerlos, están a favor de nosotros. Pero dice que en ese momento fueron a presentarse delante de Dios. ¿Y quién más? Satanás. Entonces, Satanás fue a presentarse delante de Dios. ¿Y esto qué nos habla? Vamos al versículo 7 para dar una mayor explicación de esto. Versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Fíjate lo que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Yo dije, Dios le hace preguntas a Satanás. ¿Ustedes creen que Dios no sabía de dónde venía Satanás? Claro que sí, porque Dios es soberano y Dios sabe todo. Pero fíjense algo, me recordó en el tiempo de Adán y Eva, cuando Dios le pregunta después de que pecaron, le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba? Pues Dios sabía, porque Dios es soberano. Y aquí Dios le dice a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo? Le respondió Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué nos muestra aquí esta parte en la Biblia, chicos? Satanás se ajusta, esto es bien importante que tú y yo lo tengamos presente, Satanás se ajusta a la soberanía de Dios y fue a dar informes a Dios. Satanás no puede hacer lo que él quiera en la tierra, porque Dios es soberano y Dios tiene control de todo. Va a haber tiempo donde cuando Dios venga por su iglesia, por su novia, dice que se la llevará y se irá el Espíritu Santo. Y dice que 7 años permitirá a Dios, a Satanás, hacer de las suyas. Mientras tanto no lo hace porque Dios está en control. Y aun cuando Satanás pueda, esos 7 años, aún Dios va a tener control de esos 7 años. Porque Dios es soberano siempre. Tenlo presente esto. Satanás era un ángel. Se corrompió y por su propia soberbia. ¿Sí? Ahora es malo desde su rebelión contra Dios. Fíjate algo, en 1 Juan 3:8 lo que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué hermoso, para esto apareció Jesús. Pero dice que Satanás peca desde el principio. Entonces nosotros vemos que Satanás lo que hace es todo el tiempo estar en pecado, porque así ya es ahora su naturaleza. ¿Sí? Fíjate, trata de impedir la obra de Dios en la gente. Pero ¿qué crees? Está limitado Satanás. ¿Por quién? Por Dios. Y solo puede hacer lo que Dios le permita, no lo que él quiera.
Y eso a ti y a mí nos da una esperanza. ¿Por qué? Porque nos muestra que Dios sigue tomando el control de todas las cosas. ¿Sí? Fíjate algo, en Lucas 22:31, yo te voy a pedir que anotes, no vamos a ver todas las citas, pero anota estas citas, joven. En Lucas 22:31 al 32, esa sí te la voy a leer ahorita. Pero anota Primera de Timoteo 1:19 al 20. Primera de Timoteo 1:19 al 20 y anota Segunda de Timoteo 2:23-26. Segunda de Timoteo 2:23 y 26. Pero te voy a leer parte de lo que dice Lucas 22 del 31 al 32. Dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo ruego que tu fe no falte. Fíjate, le dice Jesús a Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. ¿Qué quiere decir esto? Satanás no hace algo sin el permiso de Dios. Y aquí vamos a ver que Satanás tocó la vida de Job, lo que tenía, porque Dios le dio permiso, pero no porque Satanás dijo, pues yo voy a hacer esto porque yo quiero. Y ahí nos muestra la soberanía de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 8. Y bueno, también quiero que anotes Primera de Pedro 5:8, donde habla que Satanás busca a quien devorar. Satanás siempre anda viendo, ¿sí? Anda buscando, anda rodeando la tierra, buscando a quien devorar, ¿sí? Pero nada va a ser sin el permiso de Dios. Versículo 8. Vamos al versículo 8. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, fíjate qué hermoso es Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjate, yo dije, wow, Señor, aunque no era un pecador como tú y yo, Job, lo vimos en el primer versículo. Aún así Dios le empieza a decir, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sabes algo? Ahora nosotros, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora Dios nos ve por medio de Jesús. Ahora Dios dice, eres mi hijo porque mi propio hijo que di, fue mi hijo único en ese momento, se dio por ti en la cruz. Y ahora Él nos ve por medio de Jesús. Qué hermoso es Dios, que ahora no te ve a ti, ve a Jesús perfeccionando su obra en ti y en mí. Ve a Jesús. Y en ese tiempo Dios empieza a hablar algo hermoso de Job, ¿sí? Dios le da, fíjate algo, Dios le da un buen informe a Satanás de Job. Dios lo puso a Job como un ejemplo de piedad. Aunque no era perfecto. No era perfecto en el sentido de que no es que no tuviera pecado. Es que era un hombre que sabía que existía un Dios. Que sabía que tenía un temor a ese Dios. Y ¿sabes? Por eso Dios lo empieza a decir, ¿no has visto a Job? Yo he visto cómo él trata, y tal vez, les digo, no existía la ley en ese momento, pero él trataba de querer agradar a Dios. Ahora nosotros sabemos que no es por obras, ahora nosotros vivimos en gracia. Ahora la gracia es que todo lo que yo voy a ir al cielo por mis obras. Mis obras testifican solamente de la obra de Jesús en mi vida. Y ya todo lo que yo haga, lo hago por gratitud a Dios, por amor a Dios, por lo que Él ya hizo por mí, mas no para ganarme el cielo. Pero en ese momento Job estaba tratando de agradar a Dios porque no conocía la ley. Pero él tenía consciente que había un Dios. Ahora tú y yo, joven, estás consciente que hay ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que en su soberanía Él todo lo tiene en sus manos. Tú y yo lo reconocemos. Es importante eso. ¿Sabes? Aquí, después en el versículo 9, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice,
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjate, le dijo, Satanás, en primera, siempre va a menospreciarnos porque nos odia. Estaba menospreciando a Job. Satanás trata de decir que Job, fíjate lo que trata de decir aquí Satanás de Job, que Job es así porque nunca le ha pasado algo que lo lleve a dudar de Dios, porque todo lo tiene. Le trata de decir así a Dios, ay sí, pues nunca duda de ti, porque todo lo tiene, todo le has dado, ¿sí? Satanás le dice a Dios, tú le has cercado, ¿qué no has permitido que yo lo toque? ¿Qué es una cerca? Sirve como seguridad. Tú lo has tenido seguro, ¿sí? Y luego dice, y yo no lo puedo tocar, solo si tú me lo permites. Dijo, pues sí, tú lo tienes cercado y tú le has dado mucha bendición, ¿sí? Pero dijo, permítame tocarlo. Y luego dice, cuando Dios permite, fíjate algo, joven, ten en cuenta algo, esto. Cuando Dios permite y quita su cerco, es con un propósito definido. Cuando Dios permite que Satanás toque cierta área de nuestra vida, es con un propósito divino. ¿Cómo? Divino. No es de que, a Dios, híjoles, como que todo se le fue de sus manos. Eso no es bíblico. Dios es soberano y Dios tiene control de todas las cosas. Nada se escapa de las manos de Dios. Y cuando Dios permite que en un momento dado como Pedro, Satanás nos zarandee, es con un propósito definido de parte de Dios, como lo tuvo con Job. Vamos a leer el versículo 11. Pero extiende ahora, fíjate lo que le dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás, fíjate, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Blasfemar es maldecir, es hablar mal. Le dice, a ver, toca sus cosas, quítale y verás que va a hablar mal de ti. Verás que va a dejar de confiar en ti. Y yo quiero terminar este tiempo con esto. Satanás le dice a Dios, Job no te adora por quien eres para él. Piensa bien esto. Job no te adora por quien eres para él, sino solo por las bendiciones que le das. ¿Será cierto, joven? Que si Dios en un momento dado permitiera o ha permitido que Satanás toque nuestra vida, ¿vamos a blasfemar contra él? Le dijo, así le estaba diciendo Satanás, Job no te adora en vano. No te adora por quien eres tú, te adora por todo lo que tú le has dado. Pregúntate tú, ¿por qué adoro yo a Dios? Por lo que me ha dado, por quien sé que Él es en mi vida. Las dificultades, esto es algo que quiero comentarte, las dificultades destruyen la fe superficial, pero fortalece la fe verdadera al hacer que los creyentes se aferren a Dios. Aquí se muestra la verdadera fe. La fe superficial se deshace, pero la fe verdadera, ¿sí?, hace que los creyentes, los verdaderos que conocen a Dios, se aferren más a Dios en las dificultades. Y eso fue en la vida de Job, que lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Quiero preguntarte algo. ¿Qué tan sólida es tu fe? Anótalo para que en la semana medites en esto. ¿Qué tan sólida es tu fe como joven? No me lo respondas a mí, responde tú, date esa respuesta a ti mismo. ¿Qué tan sólida es mi fe? Hay que aferrarnos a Dios para que podamos soportar cualquier dificultad
que azote nuestra vida. Hay que aferrarnos a Dios para poder soportar cualquier dificultad que azote nuestra vida. Fíjate algo bien importante, joven, y con esto terminamos. Este día el estudio. ¿Qué tan sólida es nuestra fe? Nosotros buscamos a Dios, adoramos a Dios por quien Él es para nuestras vidas o por lo que nos ha dado nada más. Y si en un momento dado vamos a ser tocados como Job, Satanás pueda decirle a Dios, déjame tocar la vida de Lisette para que veamos de qué está hecha, si tiene una fe sólida. Ahí es donde se nota realmente si estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Por eso yo quiero que hoy como jóvenes meditemos en esto. Aún en estos tiempos que está lo del coronavirus, tú te has preguntado tal vez, ¿Dios tiene el control de esto? Sí, joven, lo dice la palabra, porque Dios es soberano. A Dios nada se le escapa. Y sabes, en su soberanía, Él incluso nos está llevando a buscarlo, a arrepentirnos, a volver nuestros ojos a Él, aún como jóvenes, a quitar nuestro orgullo y buscar al único Dios verdadero y conocerlo en estos tiempos y clamar a Él y cimentar bien nuestra fe en Cristo Jesús. Y yo te voy a pedir que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor por su palabra, porque hoy Dios nos está mostrando a un hombre que reconocía a Dios, sabía que había un Dios, y él por sus medios trataba de agradarlo. Pero Satanás pidió su vida como la vida de Pedro para zarandearlo. Pero ¿sabe lo que nunca le faltó? Es la fe. ¿Y sabe lo que va a sostener a un hijo de Dios en los momentos difíciles? Es poner su confianza en Dios, poner su confianza en Jesús. Vamos a orar, jóvenes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos estás permitiendo encontrar en tu palabra, Señor, respuesta a muchas preguntas que a veces nos hacemos, como si tú tienes control de todo. Y sí, tú eres soberano, Señor. Si Satanás hace lo que quiere, no es así. Satanás hace lo que tú le permitas hacer en esta tierra, Señor. Él no es soberano, el único soberano eres tú, Señor. Y te damos gracias porque eso a nosotros nos da la seguridad que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas, aún en medio de todo esto que está pasando. Señor, tú siempre vas a tener el control, Señor, y nosotros hoy te pedimos, joven, si en un momento dado te ha faltado la fe, si en un momento dado has entrado en una crisis de desesperación, de desánimo, tú ahí dile al Señor, Señor, hoy te pido que mi fe no falte, aumenta mi fe, guíame. Dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Dile, Señor, dame hambre por tu palabra, ayúdame a tener esa fe verdadera en mi Señor Jesucristo, que mi fe no falte en estos momentos, que tú seas mi socorro, que tú seas a quien yo acuda, Señor, que tú seas a quien yo, Señor, busque, Señor. Ayúdanos a buscarte como jóvenes. Y que en medio de todo lo que podamos estar pasando, tú seas glorificado en nuestras vidas. Y que nuestra fe sólida en ti y aún cimentados en la roca de Cristo Jesús no nos aparte, ni vayamos ni a izquierda ni a derecha, sino permanezcamos firmes, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en este libro te vamos a conocer más a ti, Señor, porque es tu palabra y tu palabra tiene vida, Señor. Y es nuestro manual de vida. Gracias por tu preciosa palabra que creemos que no volvió a ti vacía, sino hará la obra por la cual tú la has enviado a nuestro corazón. Esa es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén.
pues chicos, me da gusto ver a algunos conectados, no puedo ver realmente quiénes se conectaron, pero créeme que si tú hoy te conectaste es porque hoy Dios nos quería hablar, nos quería dar una palabra rema, una palabra de vida, y el día de hoy agradezco a Dios porque Él puso en ti y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quiero invitarte, vamos a seguir el jueves con los demás versículos a partir del 12 en adelante. Aún si tienes alguna duda en lo que vimos hoy, si no pudiste anotar las citas, ahí comenta, Liz, mándame las citas, yo con todo gusto te las mando. Y pues nos conectamos, primero Dios, el jueves igual a las 7:30 de la noche. ¿Sale? Va a ser un gusto poder compartir con ustedes y que podamos juntos seguir estudiando este hermoso libro que es el libro de Job. ¿Sale? Tú todos ahí estúdialo, ahí escudriñalo. Y pues chicos, que Dios los bendiga. Les extraño ver, pero esperemos que en la misericordia de Dios pronto nos podamos ver. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Bye.